Siguiendo con el módulo de psiquiatría infantil, vamos a abordar otra condición que es muy importante. Se llama actualmente discapacidad intelectual. Previamente se le conocía, incluso la CIE-10 sigue todavía utilizando el término como retraso mental, pero pues ya no es un, una descripción adecuada, ¿no? Además que puede ser utilizada con términos peyorativos, entonces el término correcto ahora es discapacidad intelectual. Vamos a empezar repasando un poquito de cómo se define lo que anteriormente se consideraba retraso mental. De acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, el retraso mental se definía como una alteración del sistema nervioso central que produce un coeficiente intelectual de 70 hacia abajo, además de problemas para las actividades de la vida diaria. Las actividades como autodirección, habilidades académicas, sociales, comunicación, el cuidado de la salud y el trabajo remunerado. Y de acuerdo a la calificación en el coeficiente intelectual, se calificaba de acuerdo si era leve, con un coeficiente intelectual entre 55 y 70, moderado entre 35 y 50, grave entre 25 y 40 y menos de 25, profundo. ¿Ok? Esa era la clasificación. Y en ese punto se consideraba que lo que en ese tiempo se llamaba el retraso mental leve, decía que las personas con esta condición, y por eso lo entrecomillo, eran educables, donde podían desarrollar algunas habilidades sociales y de comunicación, y que las suficiencias eran mínimas, pero existían en las áreas sensorio-motoras, y solo se iba a dar uno cuenta o a percibir conforme esas demandas para las cuales se requiere la habilidad sensorio-motora se hacían evidente. En la adolescencia podían acabar aprendiendo los conocimientos más o menos entre quinto y sexto grado. No quiere decir que puedan cursar de primero a quinto, de primero a sexto y después de sexto o después de quinto aparezcan las deficiencias, sino a lo largo de toda la adolescencia, o sea, antes de pasar a la vida adulta, ¿no? Hasta los 18 años, pues lo máximo que pudieran acceder de conocimientos académicos es a lo correspondiente a quinto o sexto de primaria. Y ya en la vida adulta, las habilidades sociales y laborales le iban a permitir una autonomía mínima porque requerirían de supervisión y asistencia, pero a final de cuentas una autonomía. Luego el moderado se consideraba igual entrecomillado, adiestrable, donde había algunas habilidades comunicativas en los primeros años de vida y pudieran acceder a una formación laboral como parte de un trabajo autónomo, pero propiamente no sería autónomo porque requeriría una supervisión constante. Pudiera una persona con discapacidad intelectual o en ese tiempo retraso mental moderado atender su propio cuidado personal y el acceso a habilidades académicas sería lo equivalente a los conocimientos de un niño de segundo año de primaria. En la adolescencia, dificultades para reconocer convenciones sociales, o sea, el juicio social, comportarse de tal manera frente a una convivencia y los trabajos a los que pueden acceder son trabajos rutinarios donde siempre debe de haber supervisión. Ya en el retraso mental grave el lenguaje era escaso o nulo. Algunos pudieran aprender a hablar a la niñez, pero palabras sueltas o por mucha formación de dos frases de dos palabras y pudiéramos lograr que tuvieran un cuidado personal básico como lavarse las manos, asearse después de ir al baño, pero no en todos y solo dentro del acceso al lenguaje iban a ser las palabras que son necesarias para supervivencia, hambre, frío, calor, dolor, baño, casa, etcétera. Y se tenía que apoyar para que se adaptaran a la vida en comunidad. Y el profundo, pues ya es la mayor afectación, donde el retraso mental se va a asociar a alguna otra enfermedad identificable, va a haber alteraciones en diversas habilidades, por lo que van a necesitar una supervisión y ayuda constante, van a tener que acompañarse de un cuidador e incluso para tareas muy simples. Bueno, la clasificación internacional de las enfermedades lo plantea así, F70,
retraso mental leve, 71 moderado, 72 grave, 73 profundo, y dependiendo del grado, pues después del grado podemos agregar un punto 1 si es que la discapacidad intelectual o el retraso mental le generan problemas de comportamiento que necesitamos tratar o atender. Ahora, la Asociación Psiquiátrica Americana no es la única asociación que estudia o se encarga de el diagnóstico o poner los criterios o los programas para la discapacidad intelectual. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual o Intellectual Disability, o antes Asociación Americana de Retraso Mental, Mental Retardation, eh, definía diferente el retraso mental, lo definía como una deficiencia en la inteligencia que les conlleva dificultades en la autonomía para realizar un trabajo, realizar actividades de ocio, lo que impacta en su funcionalidad, dificultades a nivel de habilidades académicas, dificultades para cuidar de su salud y seguridad, y ellos, en vez de calificarlo como leve, moderado, grave y profundo, lo califican en función de qué tanta necesidad de apoyo y apoyo continuo necesitan estas personas. Entonces, si necesita soporte intermedio, tomando en cuenta que todos vamos a necesitar algún soporte, entonces no hay poco soporte, sino intermedio, limitado, intenso y generalizado. Entonces lo define así: deficiencia en la inteligencia, que impacta en el trabajo, ocio, funcionalidad, habilidades académicas, cuidado de salud y seguridad, y de acuerdo a la necesidad de ayuda, si es intermedio el soporte, limitado, intenso o generalizado, que equivaldría a leve, moderado, grave y profundo. ¿Ok? La prevalencia de el retraso mental se estima alrededor del mundo una prevalencia del 1 al 4% de la población. Afortunadamente, de la población con retraso mental, la mayoría de los casos, el 80% de los casos de retraso mental va a ser leve, que equivaldría al 3% de este 4%. El 10% de los casos va a ser moderado, que equivaldría al 0.4% de estos casos. El 4% de los casos va a ser severo o grave y equivaldría al 0.1% de esto. Y el profundo al 1% de todos los casos, que equivaldría como al 0.0025. ¿Okay? Entonces, de 100 personas que tenemos con discapacidad intelectual, el 85% son leves, 10% moderado, 4% graves y 1% profundos. Y la prevalencia con respecto a la población va del 1 al 4%. Ven que la población es la prevalencia es del 1 al 4%, pues bueno, a América Latina le toca más o menos del 4%. Se considera que en general en América Latina eh, hay 4 veces mayor prevalencia de retraso mental debido a factores como desnutrición, la dificultad de accesos a servicios de salud asociado a las complicaciones obstétricas, el nacimiento prematuro, exposición a tóxicos como el plomo durante el embarazo, infecciones y pobreza. En México no se tiene un registro epidemiológico adecuado sobre el retraso mental o la discapacidad intelectual. Ven que cada 10 años se hacen los censos de población y el último fue en el 2010 y en este año comenzó, pero debido a la contingencia ya no se pudo continuar, pero en el 2010 se estimaba que el 5.1% de la población podría presentar cualquier tipo de discapacidad, pero no discriminaban en si era intelectual o física. Ok. Bueno, ¿por qué se dio el cambio en la definición? ¿Por qué pasamos de retraso mental a discapacidad intelectual? Una situación es porque la palabra retraso luego se podía utilizar como peyorativo y además nos dejaba ver como algo inamovible en las personas, ¿no? Y el término discapacidad se prefiere porque engloba mejor otras cosas. La palabra discapacidad solo nos hace alusión a que existen limitaciones en el funcionamiento de cada persona, pero dentro de un contexto social, y que esa limitación nos representa una desventaja sustancial. O sea, alguien con discapacidad no solo es la calificación de inteligencia que tenga en una prueba de inteligencia, también es cómo funciona. Probablemente haya una persona con discapacidad intelectual
leve, pero las exigencias en su medio donde se desenvuelve no son tan importantes, entonces, aunque tenga la misma calificación de coeficiente intelectual que otra persona, a lo mejor funciona mejor una que la otra dependiendo del ambiente en el que se desempeñe. Y eso tiene que ver con las funciones corporales, las actividades que se realicen y todas las barreras que puede haber a nivel ambiental o de factores personales. Entonces, utilizar el término de discapacidad intelectual enfatiza que debemos de analizar a la persona con una perspectiva ecológica. ¿Eso qué significa? Que tenemos que analizar cómo esa persona individualmente interacciona con el ambiente que a él le tocó, en el que le tocó desenvolverse. Y también reconoce el término discapacidad que necesitamos apoyo y en este caso que las personas con discapacidad intelectual requerirán un apoyo y no siempre va a ser el mismo. Por eso se quedaba corto solo definirlo como al principio de acuerdo a la calificación en el coeficiente intelectual, porque una persona con coeficiente intelectual de 70 o de 50 no va a tener los mismos requerimientos o el mismo apoyo que otra persona con la misma calificación de inteligencia, pero que se desenvuelve en un ambiente donde las necesidades son diferentes.